El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria Gloria a ti, a Señor. ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Era costumbre en la antigüedad que aquellos que tenían que enseñar, que transmitir, ya sea tradiciones o los mandamientos o la ley, etcétera, lo hicieran a través de estas comparaciones que son las parábolas. Una parábola es una comparación. Y sabemos que Jesús usó muchísimo este modo de enseñar, de transmitir alguna verdad. Es decir, a través de una comparación, donde en esa comparación hay distintos elementos que normalmente son conocidos por la gente que escucha al que enseña o al que predica o al que hace la comparación. En este caso es la parábola del sembrador. Jesús, piensen ustedes, le hablaba a un pueblo que conocía lo que significaba sembrar. También esto nos viene bien a nosotros, porque nosotros conocemos esta realidad del sembrar. Todos nosotros o tenemos un conocido o un abuelo o alguien que ha tenido una finca, que ha plantado, que ha sembrado, etcétera, ¿no? Y sabemos de qué se trata entonces esta situación. Pero bien, en este caso la parábola, o en toda parábola, siempre hay como distintos elementos que son los que desarrollan la parábola y que tienen un significado. En torno a esos elementos está luego la reflexión o lo que quiere enseñar la persona que lo dice. En el caso que nos toca, hay 3 elementos fundamentales. El primero es la figura que se destaca, que es la del sembrador. Dice la parábola, o comienza así: el sembrador salió a sembrar. El segundo elemento importante es el de la semilla. La parábola cuenta que este sembrador salió a sembrar y esa semilla fue cayendo en distintos lugares. El tercer elemento es el terreno o la tierra, el lugar donde cae esta semilla. Y cuenta la parábola que esa semilla cayó en distintos terrenos. Cayó a la orilla del camino, cayó en un terreno pedregoso, cayó en un terreno donde había espinas y cayó en tierra buena. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 elementos, es que Jesús desarrolla una enseñanza en torno a ellos. ¿Y a quién podríamos identificar con esta figura del sembrador? Siempre los que han interpretado la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia, etcétera, han hablado de que ese sembrador es Dios, justamente por su actitud, la actitud de transmitir o dar algo bueno. El que siembra está dando algo bueno, y eso es lo que Dios quiere hacer siempre con nosotros, con los hombres. Transmitirnos, darnos algo bueno. Él es la suma bondad y esa bondad se transmite, nos la da a nosotros. Por eso decimos que este sembrador
representa al mismo Dios. Por otro lado, cuando Jesús les explica a sus apóstoles esta parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. La semilla entonces simboliza la palabra de Dios o la vida de Dios o la vida de la gracia que contiene en sí mismo la potencialidad de crecer y de dar vida. Seguramente a todos nosotros nos ha pasado que cuando íbamos a la escuela primaria hemos tenido que hacer un germinador. Bien, y uno ve ahí en el frasquito transparente, ve la semillita de zapallo o de lo que sea, como esa pequeña semillita que al principio parece nada, de repente comienza a romperse y aparece allí la planta y se hace cada vez más grande. Es decir, que en la semilla hay una potencialidad, una capacidad de justamente hacer crecer, dar vida y hacer que esa semilla se transforme en una planta y dé fruto. Así es la palabra de Dios y así es la gracia de Dios y así es la vida de Dios cuando germina en nosotros. Por otro lado, esos tipos de terrenos de los cuales habla Jesús en esta parábola son una descripción admirable de lo que somos nosotros los hombres, o de las actitudes que podemos tener nosotros los hombres. Todos nosotros sabemos y conocemos en nuestra finca o en la finca de nuestro vecino, de nuestro abuelo, de quien sea, que siempre en la finca hay un camino, ese camino por donde pasa el tractor, donde pasa el caballo, y que ese camino está endurecido, que allí si uno tiene una semilla no va a crecer, no va a fructificar. Por eso dice Jesús que una porción de semillas, un grupo, cayeron sobre ese terreno y no pudieron dar fruto. Vinieron los pájaros del cielo y se la comieron. ¿Y qué estaba simbolizado en este terreno endurecido, en este terreno apisonado? Bueno, una actitud nuestra. Cuando nosotros los hombres permitimos que nuestro corazón se transforme en un lugar duro, se endurezca, pierde esa capacidad de recibir la gracia, la palabra y lo que Dios nos quiere dar. Puede haber muchas razones por esto. A veces las circunstancias de la vida, los sufrimientos, a veces situaciones personales, no querer, por ejemplo, perdonar al prójimo, no querer renunciar a mi amor propio, etcétera, no querer creer. Piensen ustedes cómo le pasaba a los fariseos que lo veían a Jesús hacer milagros, lo escuchaban predicar, veían su bondad y no querían creer. Ahí está ese corazón endurecido. Entonces, una actitud que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Luego dice que la semilla también cayó sobre un terreno pedregoso. La semilla inmediatamente comenzó a crecer, pero claro, no tenía la suficiente profundidad ese terreno para que la semilla echara raíz. Y entonces, cuando salió el sol, esa pequeña plantita se murió, se secó. Y también Jesús está, de alguna manera, describiendo una actitud que podemos tener nosotros. Es decir, cuando nosotros los hombres solamente vivimos nuestra vida y pensamos en lo exterior, de alguna manera estamos viviendo esa superficialidad. Es decir, nos falta esa raíz, esa tierra para que la obra de Dios pueda echar raíz en nosotros. ¿Sí? Cuando los cristianos solamente nos interesa lo de afuera, lo exterior, qué dirán, mi vestido, la comida, mi vehículo, mi casa. No digo con esto que esté mal preocuparse por eso, ¿no? Pero cuando solo mi vida está pendiente de la marca de ropa que yo uso, del auto que yo tengo, de la casa que yo tengo, del confort que yo tengo, cuando es solo eso, pues entonces muchas veces mi vida se transforma en algo superficial, con esa incapacidad de que la obra de Dios eche su raíz y yo tenga un tiempo para pensar, para meditar, para reflexionar sobre mi propia vida, etc. Entonces también Jesús,
Cuando dice que esa semilla cayó sobre ese terreno pedregoso, se refería a una actitud nuestra. Dice que también cayó esa semilla entre las espinas o los abrojos y comenzó a crecer. Pero claro, cuando comenzó a crecer, todas estas espinas abrojos terminaron ahogando y matando esa semilla, esa plantita. Y aquí también Jesús está de alguna manera describiendo una actitud nuestra. Y yo diría especialmente, esto nos viene bien a nosotros que vivimos en el siglo donde queramos o no queramos estamos hiperconectados, hiperinformados. Hiper significa excesivamente, ¿no? Grande, más de lo que quizás necesitamos. Y entonces nos pasa a nosotros que a veces tanta información, tanta conexión, tanta preocupación, no permite que Dios haga su obra en nuestra vida. No permite que esa semilla, que ese bien que nos quiere hacer Dios, crezca. Y todo eso, todo ese cúmulo de circunstancias y de situaciones que nos tocan en nuestra vida terminan ahogando la obra de Dios en nosotros. Por último, dice la parábola que también esa semilla cayó en tierra buena. Y la tierra buena hizo que la semilla pudiera dar su fruto. Entonces, el mensaje central de esta parábola es que Dios quiere hacernos el bien. Dios quiere hacernos el bien. Por eso Él es el sembrador que sale a sembrar esa semilla. Sale a poner esa semilla. Dios quiere hacernos el bien. Pero a veces somos nosotros los que ponemos una barrera y le impedimos a Dios que haga su obra en nosotros. Porque nos comportamos como ese terreno endurecido, porque nos falta la suficiente profundidad como ese terreno pedregoso, ¿no? O porque dejamos ahogar nuestra vida por las preocupaciones y por las circunstancias que todos los días nos toca vivir. Y entonces ese Dios que quiere hacernos el bien y hacer crecer en nosotros la obra de Dios, la santidad, la vida cristiana, etcétera, se ve impedido por nuestra actitud. Somos nosotros los que a veces le ponemos esa muralla a Dios para que haga su obra en nosotros. Dios es el primer interesado en que cada uno de nosotros crezca cada día en su amor, en su vida cristiana, en santidad. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Hacer todo lo posible para no poner obstáculos en nuestro corazón a la obra que Dios quiere hacer Él. Es decir, si mi corazón está endurecido por alguna circunstancia, tengo que picarlo, tengo que hacer de esa tierra dura tierra buena. Quizás ese picar implica un dolor, como por ejemplo el perdón, o como por ejemplo renunciar a mi amor propio en distintas circunstancias, etc. Si me doy cuenta que en mi vida simplemente estoy pendiente de las cosas exteriores, bueno, tendré que aprender a darle lugar a cada cosa y a profundizar en mi vida interior, a crecer en mi vida de oración, en mi tiempo para rezar, en mi tiempo para pensar, para reflexionar, porque eso será lo que hará que la obra de Dios pueda tener la raíz que necesita para crecer en nosotros. Y si me doy cuenta que tantas circunstancias y preocupaciones me están ahogando mi vida cristiana, bueno, tengo que agarrar la tijera y empezar a cortar un poquito el teléfono, cortar la televisión, cortar internet, ver menos, darle su lugar, el que corresponde a cada circunstancia o a cada situación, para que eso no ahogue la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Este es el gran mensaje de la parábola, y a nosotros, los que nos queda y lo que tenemos que llevarnos, es de que cada día debemos esforzarnos por hacer de nuestra vida y de nuestro corazón esa tierra para que Dios haga su obra en nosotros. Dios es el primer interesado en hacernos el bien. A veces somos nosotros los que no lo dejamos. Ave María Purísima.